Buenos días, mi nombre es María Gabriela Aguilar, residente del primer año del posgrado de Gastroenterología, Dr. José Vicente Arenas. El día de hoy iniciamos con el tema número 1 titulado Terminología en Gastroenterología. Iniciamos con dolor abdominal, el cual es un motivo frecuente de consulta médica. Alrededor de un 30 a un 40% son de causa no demostrable. Debido a sus causas múltiples, el diagnóstico de la etiología es un difícil desafío para el médico. El abdomen agudo se define como un síndrome clínico con signos y síntomas referidos al abdomen, en donde predomina el dolor abdominal con una duración del dolor de 6 horas a 7 días y que requiere una conducta diagnóstica y terapéutica rápida. Según la fisiopatología, tenemos el mecanismo de producción, el cual puede ser visceral, somático y referido. El dolor visceral se origina en órganos abdominales que son cubiertos por el peritoneo visceral. Los receptores dolorosos se ubican en la pared muscular de las vísceras huecas y en la cápsula de órganos macizos. El estímulo en este caso es transmitido por las vías aferentes viscerales junto con los nervios simpáticos hasta las astas dorsales de la médula espinal y de allí a los centros nerviosos superiores. El dolor visceral es sordo, mal localizado y puede percibirse a distancia de la víscera afectada. El dolor somático se genera en el peritoneo parietal, al que inervan las fibras nerviosas espinales que abarcan los segmentos D7 a L1. El estímulo es inflamatorio y puede ser bacteriano, bien sea en los casos de peritonitis o químico en los casos de perforación por úlcera duodenal. Lo acompaña en este caso un espasmo reflejo de la musculatura del abdomen. Por lo general, el dolor somático se localiza en el sitio de la lesión, es intenso, de aparición brusca y se agudiza con los movimientos y con la respiración. Por otra parte, el dolor referido surge en estructuras viscerales y se percibe a distancia del órgano afectado. Los conducen en este caso los axones propioceptivos y terminan en el asta dorsal, donde también convergen los estímulos conducidos por los axones somáticos aferentes de la piel. Los tipos de dolor abdominal los tenemos por su duración. Lo podemos clasificar en agudo y crónico, menor a 7 días, mayor a 7 días respectivamente, y según su etiología en intraperitoneal y extraperitoneal. Dentro de las causas intraperitoneales tenemos que puede deberse a procesos inflamatorios, mecánicos, hemoperitoneo, isquémicas y traumáticas. Dentro de las inflamatorias tenemos la peritonitis, dentro de ellas la peritonitis bacteriana que puede ser primaria, secundaria o terciaria, teniendo en cuenta que ocurre casi exclusivamente en los pacientes cirróticos. Peritonitis lúpica, apendicitis aguda, colecistitis aguda, divertículos colónicos, ulcus péptico perforado, pancreatitis aguda. La hepatomegalia congestiva produce dolor abdominal agudo de origen mecánico. Tenemos también que la presencia de sangre a nivel de la cavidad abdominal o hemoperitoneo es otra de las causas intraperitoneales. Tenemos causas isquémicas por isquemia mesentérica oclusiva y no oclusiva y causas traumáticas. Dentro de las causas del dolor abdominal agudo de origen extraperitoneal se dividen en torácicas, geniturinarias, metabólicas y neurogénicas. En la neumonía aguda en niños y ancianos, el dolor es referido por compromiso de la pleura diafragmática. Tenemos causas como tromboembolismo pulmonar, infarto de miocardio, pericarditis aguda e insuficiencia cardíaca congestiva. Causas geniturinarias como pielonefritis aguda o cólicos renales. Metabólicas, donde incluye la cetoacidosis diabética, en donde el dolor se atribuye a distensión de la cápsula de Gleason. Las náuseas se define como el deseo inminente de vomitar, habitualmente referido en epigastrio y garganta. Precede al vómito, el mecanismo de producción es desconocido, sin embargo se describe que puede ser por activación de los sitios corticales. Los vómitos o emesis se definen como la expulsión oral violenta del contenido gástrico.
El mecanismo fisiopatológico del vómito, cuando este ocurre, se produce una interacción coordinada de mecanismos neurales, hormonales, musculares somáticos y musculares mioeléctricos gastrointestinales. Durante el vómito se produce una contracción de los músculos torácicos inspiratorios, pared abdominal y diafragma, con el consiguiente aumento de la presión intraabdominal. A esto se le suma la relajación del esfínter esofágico inferior y el techo gástrico, además de la contracción pilórica. El contenido gástrico, que tiene una acción pasiva, pasa al esófago y por aumento de la presión torácica a la boca. Existen dos centros vulvares que coordinan el acto del vómito. Tenemos el centro del vómito, ubicado en la porción distal de la formación reticular lateral del bulbo, el cual recibe múltiples aferencias y envía eferencia. Y la zona reflexógena quimiorreceptora, que está ubicada en la zona posterior del piso del cuarto ventrículo, la cual tiene receptores dopaminérgicos, D2 muscarínicos, histaminérgicos y serotonérgicos. Dentro de los principales diagnósticos diferenciales tenemos causas intraperitoneales y extraperitoneales, en donde se incluyen trastornos obstructivos, dentro de ellos obstrucción pilórica o síndromes de arterias mesentéricas superior, procesos infecciosos entéricos como pueden ser virales o bacterianos, enfermedades inflamatorias, colecistitis, pancreatitis, hepatitis, apendicitis, alteraciones de la función sensitivo-motora, extraperitoneales, donde se incluyen las enfermedades cardiopulmonares como son las miocardiopatías, infarto agudo de miocardio, enfermedades laberínticas, trastornos intracerebrales y enfermedades psiquiátricas, además de causas farmacológicas o por trastornos metabólicos. Tenemos otras definiciones usadas en gastroenterología, como es la glositis, que se define como una afección en la cual la lengua se hincha e inflama, a menudo hace que su superficie tenga una apariencia lisa. La halitosis se define como el olor desagradable del aliento, que puede estar causada por una enfermedad local o una alteración orgánica, que da lugar a la producción de sustancias odoríferas en el aire expirado. Y las astas bucales, que son un tipo de lesión benigna que afecta el epitelio de la mucosa oral de tipo vesículo ulceroso no queratinizadas, que conllevan a una pérdida de sustancia de la mucosa y que son inicialmente necróticas, dolorosas y recidivantes. Otras definiciones, como el hambre, que se define como el estado indicativo de la necesidad de alimento, expresa deseo y ganas de comer cualquier alimento. El apetito, por otra parte, es selectivo, suele aparecer de forma repentina, urgente y causado generalmente por un sentimiento. La anorexia, según la DSM-4, se define como el rechazo a mantener un peso en un nivel mínimamente normal para la edad y sexo, por debajo del 85%, además que existe distorsión de la imagen corporal. La hiporexia, según Osterburg y Kohl, para el 2014, la definen como una disfunción gastrointestinal que se caracteriza por la inhabilidad para tolerar los alimentos vía interal, disminución de la movilidad intestinal. En términos generales se define como una pérdida parcial del apetito. Podemos definir la regurgitación como el retorno del contenido gastroesofágico a la boca sin esfuerzo ni náusea. La rumiación se define como la regurgitación seguida nuevamente por masticación y deglución, que a menudo ocurre múltiples veces luego de cada comida. Pirosis o ardor esofágico es una sensación de quemazón retroesternal que, originándose a nivel del epigastrio, puede ascender a la garganta e irradiarse a la espalda. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección en la que los contenidos del estómago fluyen de regreso al esófago y ocurre principalmente cuando el esfínter esofágico inferior está débil o se relaja cuando no debería hacerlo. El singulto es el término médico para denominar al hipo,
Proviene del latín singultus, que significa suspiro. Es el resultado de la contracción abrupta, involuntaria e intermitente del diafragma y músculos intercostales con repentino cierre de la glotis. En base a su fisiopatología, es un reflejo resultado de la irritación de alguna porción en la vía del cingulto, ya sea periférica o central. El reflejo consta de tres partes, que son una vía aferente, centro reflejo y la vía eferente. La vía aferente está caracterizada por el nervio vago, frénico y cadena simpática de T7 a T12. El centro del reflejo está en el centro respiratorio vulvar, sistema reticular activante, lóbulos temporales y segmentos de C3 a C5. Y la vía eferente está formado por el nervio frénico e intercostal. Los neurotransmisores implicados en este caso son el GABA y la dopamina. Tenemos que inicialmente se inicia una contracción del diafragma que provoca una inspiración súbita. La epiglotis se inclina hacia abajo cerrando las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se cierran y provocan el sonido característico. La respuesta final de estas vías complejas es la contracción de la glotis por acción del nervio recurrente. Existen 4 mecanismos que alteran esta vía, en donde tenemos irritación del nervio vago y frénico, alteración del sistema nervioso central, tóxico-metabólicas, psicogénicas y oncológicas. También tenemos causas torácicas, como por ejemplo en los casos de infarto agudo de miocardio, pericarditis, derrame pericárdico, tromboembolismo pulmonar, neumonías, etc. Otras causas que incluyen las gastrointestinales, en donde tenemos la esofagitis, reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras pépticas, hernia hiatal, pancreatitis, colecistitis, ascitis, acceso subdiafragmático, y causas postquirúrgicas que involucran la anestesia general, la intubación por estimulación de la glotis, extensión del cuello, distensión gástrica o por tracción visceral. El diagnóstico se basa inicialmente en lo que sería la historia clínica. En este caso involucramos tanto antecedentes personales, familiares, el examen físico y estudios complementarios que van desde la realización de la biometría hemática, electrocardiogramas, pruebas de su funcionalismo renal, electrolitos séricos y rayos X de tórax. Por otra parte, tenemos la disfagia, la cual se define como la dificultad para deglutir, mientras que la odinofagia se define como el dolor con la deglución. Podemos clasificarla en disfagia orofaringia y disfagia esofágica, y a su vez la orofaringia la clasificamos en estructural, funcional motora o de propulsión, y la esofágica estructural, funcional motora y de propulsión. Dentro de las causas de disfagia orofaringia de etiología estructural, tenemos causas como divertículos de Schenker, neoplasia, membrana cervical, osteofito, anomalías congénitas, después de cirugía de cabeza y cuello, por procesos infecciosos o lesión por corrosivo. De propulsión tenemos neurógena y miógena. Dentro de las causas neurógenas tenemos accidentes cerebrovasculares por enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica como causas más comunes. Y miógenas tenemos la miastenia gravis, polimiositis, colagenopatías y distrofias musculares, entre otras. Mientras que en las causas de disfagia esofágica la podemos dividir en disfagia a líquidos y a sólidos, en donde tenemos la enfermedad con reflujo gastroesofágico, con peristalsis débil, acalasia o por espasmos difusos del esófago y esclerodermia. Y causas estructurales, donde tenemos la disfagia a sólido, que puede ser desde procesos intermitentes por membranas esofágicas, anillos de Chastaki, variables, donde tenemos la estenosis péptica, esofagitis eosinofílica por hernia hiatal o por compresión extrínseca. Y tenemos las causas de
odinofagia, bien sea por esofagitis por píldoras, esofagitis infecciosa, lesiones por cáusticos, mucositis, escleroterapia, enfermedad de Crohn, pénfigo y líquen plano. El erupto se define como la liberación ruidosa de gas del estómago a través de la boca. También se denomina regueldo. Se origina por la relajación del esfínter esofágico inferior y las causas generalmente están relacionadas por la enfermedad por reflujo gastroesofágico y por infección por Helicobacter pylori. La aerofagia, por otra parte, se define como la deglución del aire atmosférico generando gases y eructos frecuentes. El meteorismo es el cuadro clínico debido a un exceso de gas dentro del intestino y al aumento de la sensibilidad de las paredes de este a la distensión. Generalmente se produce por la fermentación de los alimentos en el colon o de la difusión. Las causas están en relación a la intolerancia de los alimentos, bien sea la lactosa o la fructosa, también por alteración de la flora bacteriana del colon, enfermedad diverticular o por síndrome de intestino irritable. Otras definiciones como borborismo o ruidos hidroaéreos se producen por el movimiento realizado por los intestinos a medida que éste impulsa el alimento. Pueden estar hipoactivos, hiperactivos o ausentes. Hipoactivos generalmente en relación a reducción de la fuerza, tono o regularidad de los ruidos, bien sea por el sueño, por el uso de medicamentos o posterior a una cirugía abdominal. Hiperactivos, bien sea por diarreas o posterior a la ingesta, y ausentes en los casos de hilo metabólico o paralítico o por obstrucción intestinal. La diarrea, por otra parte, se define como el aumento en la frecuencia de las deposiciones y de consistencia más fluida. Una cantidad de heces superior a 200 gramos al día puede considerarse como diarrea. La podemos clasificar en aguda, aquella que ocurre menor a 2 semanas, y crónica, mayor a 2 semanas, y según las causas pueden ser infecciosas o no infecciosas. Según los microorganismos patógenos involucrados en la producción de la diarrea, tenemos enterotoxinas, neurotoxinas, citotoxinas y enteroadherencias. Dentro de ellos tenemos el cólera, E. coli enterotoxigénica, neurotoxinas como el Staphylococcus aureus, citotoxinas de Salmonella, Shigella, Campylobacter o Clostridium difficile. Y enteroadherencia, bien sea por Cryptosporidium o por Giardia lamblia. Tenemos causas inflamatorias, en donde se puede mencionar la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la enteritis radiógena. Malaxortivas, en donde involucra la enfermedad celíaca, pancreatitis colónica, secretoras, causas osmóticas, bien sea por el uso de laxantes, y alteraciones de la motilidad, como ocurre en los casos de diabetes mellitus, intestino irritable, entre otros. Constipación o estreñimiento se define sobre la base de la presencia de 2 o más de las siguientes manifestaciones durante más de 3 meses y sin el uso de laxante. Menos de 2 evacuaciones por semana, materia fecal dura o escíbalos en un 25% o más de las evacuaciones. Evacuaciones esforzadas o dificultosas con un mínimo de un 25% de los casos y sensación de evacuación incompleta por lo menos en un 25% de las deposiciones. Dentro de las causas de constipación tenemos dieta baja en fibra por uso de medicamentos, alteraciones endocrinas, enfermedades neurológicas. El tenesmo se define como el deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar. El paciente tiene la sensación de tener el recto ocupado de forma permanente. El pujo, por otra parte, se define como el dolor abdominal acompañado por falta de evacuación con sensación de dolor anal. Otras definiciones en relación a hemorragia digestiva, tenemos la hematemesis, que se define como el sangrado rojo rutilante o borra de café, un aspirado por sonda nasogástrica o de líquido color borra de café, tiene el mismo significado. La melena se define como la eliminación de material fecal de color negro, viscoso y fétido.
característico debido a la transformación de la hemoglobina por las bacterias colónicas. La hematoquesia se define como la deposición de heces sanguinolenta o de sangre pura, y la rectorragia como la pérdida de sangre roja por vía anal. La mayor parte de las veces se asocia al acto de la defecación. Dentro de las causas de hemorragia digestiva alta tenemos úlcera péptica por consumo de AINES, gastritis o duodenitis erosiva, varices, desgarros de Mallory-Weill, enfermedad maligna, malformaciones alterovenosas y lesión de Dieulafoy. Las causas de hemorragia digestiva baja están en relación a diverticulosis, angiodisplasia, neoplasia, alteraciones anorrectales, bien sea por hemorroides o fisuras anal, enfermedad inflamatoria intestinal y divertículos de Meckel. En cuanto al manejo, primero tenemos la evaluación inicial del paciente con lo que serían los parámetros clínicos y hemodinámicos, presión arterial, frecuencia cardíaca, diuresis y estado mental. El examen físico que va desde la inspección, la palpación abdominal y el tacto rectal. Se debe determinar el valor de hemoglobina y hematocrito, plaquetas, PT y PTT y reponer con soluciones cristaloides vía endovenosa en pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica, transfusión de concentrado globular, manejo farmacológico y endoscopia o colonoscopia según la etiología. Hemos culminado con el seminario. Muchas gracias por su atención.